seguir grabando ya. Entonces, ya vieron que saqué lo que es la fórmula empírica. Ahora tengo que sacar la fórmula molecular. ¿Y cómo yo voy a poder sacar la fórmula molecular? Voy a poder sacarla con una fórmula que me da en el ejercicio. Bueno, en su diapositiva, en este caso de ustedes. En su diapositiva les dice que fórmula molecular, aquí arriba se los voy a colocar. Fórmula molecular es igual a fórmula empírica por F. La fórmula empírica ya la tengo, ¿verdad? Fórmula empírica. ¿Qué es lo que me falta? F. ¿Y cuál es la fórmula de F? F es igual al peso molecular sobre el peso, a ver aquí, peso molecular sobre el peso molecular, pero ¿de quién? De la fórmula empírica. Entonces, el peso molecular de aquí arriba se los da en los datos. ¿Se acuerdan cuánto era? 185. Entonces, aquí arriba van a poner 185 y este peso molecular de aquí abajo es de la fórmula empírica. Entonces, de esta fórmula que nosotros sacamos, me van a sacar el peso molecular. Ustedes vayan haciéndolo, yo lo voy a hacer. Ustedes lo que hacen es 12, el peso molecular de carbono, lo multiplican por 3, más hidrógeno, ¿cuánto dijimos? 1,008 por ¿cuánto? Por 2 hidrógenos, más oxígeno, que es 16 por 1. Y eso me va a salir 54,016. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ya, entonces, ahí yo ya saqué, ¿no? ¿Cuánto es F? Entonces, aquí yo se los voy a poner. Peso molecular 185, que esto es del enunciado que me da ya el dato. Y 54,016 es el peso molecular de la fórmula empírica. Ahora, eso divídanlo, 185 dividido entre 54,16, 185 dividido entre 54,016, y me va a salir 3,42, ¿verdad? Sí. F, ese es F por si acaso. Ese 3,42 yo lo puedo redondear, tengo aquí atrás 4, ¿no, verdad? Entonces directamente decimos que F es igual a 3, ¿sí o no? Sí. Ahora, ese 3, ustedes van, como dice la fórmula, van a multiplicar a la fórmula empírica. Por lo tanto, van a decir 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Y ahí ustedes estuvieran sacando lo que es la fórmula molecular. De esta manera. Aquí se los voy a poner. Carbono 3, hidrógeno 2, oxígeno 1, mi fórmula empírica. Todo eso multiplicado por 3. Por lo tanto, fórmula molecular, 3 por 3, carbono 9, 3 por 2, hidrógeno 6, 3 por 1, oxígeno 3. Y ahí ustedes van a poder sacar fácilmente la fórmula molecular. Lo que más nos cuesta a todos es sacar, ¿no?, la fórmula. Ya, entonces vamos con lo que es isomería estructural. Para empezar, yo aquí tengo 4 nombres de 4 moléculas, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar a hacer primero lo que es la fórmula. Entonces, aquí me dice ácido 4-metilpentanoico. Ustedes, si se fijan al final, me dice la palabra pen. ¿Cuántos carbonos son? 5, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y me dice ácido 4, que en el carbono 4, ¿qué va a haber? Un metil. Pero ustedes ya tienen que saber que ustedes pueden enumerar de cualquier lado, porque total ustedes la están haciendo la molécula, ¿verdad? En este caso yo voy a empezar del lado derecho, por lo tanto ese va a ser mi carbono 1. Ahora, y en el carbono 1, ¿qué voy a poner? Mi grupo funcional principal. En este caso, ¿quién es? Un ácido, ¿verdad? ¿Y qué me dice que va a haber en el carbono 4? Un metil. Ustedes ponen su metil, no hay nada más que colocar, por lo tanto, saturo mi molécula. Recuerden que aquí les dice AN, ¿no? De alcano, simple enlace. Saturan luego su molécula y luego ya van a sacando lo que es la fórmula molecular, ¿ya? Vamos con el siguiente.
ácido benzoico. La palabra benzoico al final me indica que esto va a ser mi cadena principal. Por lo tanto, yo voy a poner, mi benceno y luego en la posición 1 voy a poner mi grupo funcional principal, que en este caso sigue siendo lo que es el ácido. Y luego no hay nada más que colocar, ¿no? Solamente me dice ácido benzoico y esta es la fórmula. Vamos con el inciso C. 4-hidroxibenzaldehído. Benza me dice que mi cadena principal al final me indica que va a ser mi cadena principal, ¿no? Es enunciado benzaldehído. Entonces, sobre el benceno, yo voy a colocar las ramificaciones, otros grupos funcionales secundarios, ¿no? Entonces, ahí está mi benceno y ya va a depender de mí qué punta, si el lado derecho o el lado izquierdo quiero que sea mi primer carbono. Entonces, yo voy a escoger si quiero el lado derecho y digo carbono 1 y ya si empiezo a contar de arriba o de abajo hacia arriba, ya va a depender de 1, ¿no? Entonces, voy a empezar de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 1 va a estar el grupo funcional principal. En este caso es el aldehído. Entonces en ahí yo voy a poner carbono, doble enlace con oxígeno simple con hidrógeno. Y en la posición 4 me dice hidroxi. El hidroxi, ¿quién es? Un alcohol. Luego vamos al siguiente inciso, el inciso D, 3,3 dimetilbutanal. La palabra but al final me indica que 4 carbonos van a ser mi cadena principal. 1, 2, 3, 4. Y en el carbono 1 va a venir un aldehído. En este caso yo voy a empezar del lado derecho, por lo tanto, ahí está. Y luego, en el carbono, voy a empezar a enumerar 2, 3, 4. En el carbono 3, ¿qué va a haber? Va a haber 2 metil a ambos lados del carbono 3. Entonces, aquí voy poniendo un metil y aquí abajo otro metil. Ahora, luego no hay nada más que colocar. Me dice simples enlaces. Coloco mis simples enlaces. Y no hay nada más, hay que saturar. Sabemos que aquí hay dos enlaces con el oxígeno simple con hidrógeno. Aquí hay otro enlace, por lo tanto ya está saturado el primer carbono. Vamos con el oxígeno. El carbono 3 ya está saturado y el carbono 4 necesita 3 hidrógenos. Ahora, hay que sacar la fórmula molecular, es decir, las cantidades de átomos de cada molécula. Por lo tanto, voy a dejar aquí un pequeño espacio y ahí vamos a colocar la fórmula molecular, aunque no sé si me alcance. Pero por si acaso, igual lo podemos poner aquí a los costados, ¿ya? Entonces, a ver, no creo que me alcance. Lo voy a poner a los costados ya, las fórmulas moleculares. Empecemos con este. ¿Qué átomos ven en la molécula? Vemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, yo voy a poner carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿cuántos carbonos hay en esta molécula? 1, 2, 3, 4, 5. Con la ramificación, ¿cuántos son? 6. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3 más 3, 6. Más 1, 7. Más 2, 9. Más 2, ¿más 2 cuánto es? 11. 11. Más 1, 12. Y espera un ratito. Oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay? 2. Y ahí está mi primera fórmula molecular. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 2, de este primer inciso. Vamos con el inciso B. ¿Qué átomos veo en esta molécula? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí igual hay carbono e hidrógeno, ¿ya? Entonces, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿cuántos carbonos yo tengo? En el benceno, ¿cuántos carbonos hay? 6, ¿verdad? 6 más 1, 7. ¿Cuántos hidrógenos hay? Recuerden que en el benceno hay 6, ¿verdad? 6 hidrógenos. Pero si ustedes ven que alguno de los carbonos del benceno se ha enlazado a un grupo funcional, alguna ramificación, lo que sea, ustedes dicen que automáticamente ya pierde un hidrógeno. Por lo tanto, sabemos que este carbono ya está saturado, ¿ya?
Entonces, ¿qué nos falta? Los otros carbonos. Entonces, esos otros carbonos que tienen un hidrógeno. Entonces, ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, más 1, 6 hidrógenos. Esta es una forma más fácil para que ustedes aprendan a contar lo que es la fórmula molecular, ¿ya? Vamos con los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Entonces, carbono 7, hidrógeno 6, oxígeno 2. Aquí en el inciso C, ¿qué átomos hay en la molécula? Hay carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay? En el benceno hay 6. Más 1 del aldehído, 7. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1, 2, 3, 4. Los otros carbonos ya están saturados. 4 hidrógenos en el benceno, 5 del oxidrilo, 6 del aldehído. 6 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos hay? 1 del oxidrilo y 2 con el aldehído. Entonces ahí ya vamos poniendo, ¿no?, la fórmula molecular. Vamos con el inciso D. ¿Cuántos carbonos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Y otro átomo que hay en esta molécula es hidrógeno y oxígeno, ¿no? Hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos hay? 3 más 3, 6. Más 3, 9. Más 1, 10. Más 2, 12. Entonces, ahí ya sabemos 2 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? 1. 1 y no hay nada más. No. A ver, creo que aquí ya estaría algo. A ver, esperen un ratito. Ya, chicos, en aquí es 4 hidroxi 3,3 dimetilbutanal, ¿ya? Entonces vamos a corregir esto, que en el carbono 4, ¿qué va a venir? Un alcohol. Entonces aquí ya sería así, ¿ya? Y aquí ya sería 2 hidrógenos, ahí ya estaría saturado. Entonces ya, miren que no afecta nada en la cantidad de hidrógenos, ya lo saturé bien. Miren, 3 más 3, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 1, 11, más 2, más 1, 12, ¿verdad? Del alcohol. Y luego ya tenemos los 2 oxígenos respectivos, ¿ya? Entonces ahí ya está nuestras fórmulas moleculares de cada uno de nuestros átomos, de nuestras moléculas, ¿ya? Ahora, lo que hay que ver es qué fórmulas moleculares se asemejan con cada quien. En este caso tengo carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 2, con el 4-hidroxi 3-dimetilbutanal, ¿no? El inciso A con el inciso D son isómeros y el inciso C con el inciso B son isómeros, ¿ya? Entonces, ahora hay que ver de qué son isómeros. Recuerdan, ¿no? Hay isomería, isómeros de función, isómeros de posición e isómeros de, de cadena. Entonces, en aquí yo me fijo, me dice que hay ácido y en aquí me dice que hay aldehído y alcohol. Por lo tanto, eso es lo que está distinto, ¿verdad? Este es ácido y este es aldehído con alcohol, pero tienen la misma fórmula molecular. Entonces, en ahí ustedes pueden decir que estos son isómeros de función, ¿verdad? Directamente. Lo único, yo creo que les va a poner en el, ¿cómo se dice? En el examen virtual solamente les va a aparecer para que ustedes encierren un inciso, ¿ya? En cambio, cuando era, por decir, cuando era presencial, ustedes podían poner 2 isómeros, ¿verdad? Pero eso va a depender de las moléculas. En este caso, el isómero que más resalta es el ácido, que esto es muy distinto al aldehído con el alcohol. Luego miren que en el 4 tal vez sí hay un metil y aquí esté en el carbono 3, ¿ya? Pero eso no incumbe tanto. Lo que sí está más que obvio es los grupos funcionales, ¿ya? Entonces en aquí ustedes dicen directamente isómero de función. También podría ser isómero de posición, ¿ya? Por esa ramificación del metil. Pero como les digo, eso solamente podría uno colocar en presencial. En este caso yo creo que directamente les va a poner inciso A, isómero de función, inciso B, otro isómero, entonces ustedes directamente encierran lo que es el inciso A, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del inciso B con el inciso C, miren, acá hay ácido y aquí hay lo mismo, aldehído con un alcohol. Entonces aquí también
se dice que es isómero de función. Para que sea isómero de cadena, ya les expliqué, ¿no? En varias clases. Este tiene que ser un ciclo y este tiene que ser como una cadena abierta, ¿no? A esto se le dice cadena cerrada y esto cadena abierta. Entonces, cuando haya estos distintos casos de cadena, ahí se dice que es isómero de cadena. También, ¿cuándo se dice que es isómero de cadena? Cuando puede que aquí les diga penteno, dos pentenos y no tenga ramificación, pero el otro sí tenga ramificaciones. Entonces, en ahí también se dice de cadena, ¿ya? ¿Y cuándo se dice de posición? Cuando, también podría ser de posición, no ese caso, pero más que todo resalta como de cadena, cuando hay uno sin ramificación y el otro con ramificación. Ahora, ¿cuándo se dice de posición? Cuando el doble o el triple enlace están en distintos carbonos. Por ejemplo, aquí puede que esté en el carbono 2 y aquí en el carbono 3. O puede que incluso las ramificaciones, ¿no? Aquí esté en el carbono 2 y aquí en el carbono 4. Entonces, en ahí ustedes también pueden decir isómeros de posición. Para que digan isómeros de función, ya lo vieron, es muy fácil el isómero de función. Que tengan distintos grupos funcionales, ahí ya directamente dicen isómero de función. Ese es el único caso. Tiene que haber distintos grupos funcionales para que ustedes digan eso. ¿Ya?